Bueno, hoy estamos con Silvia Gatafoni, Cristina Sotile, que coordinan el programa de acervos fotográficos, Memoria Social, Política y Cultura de la Facultad de Filosofía y Letras, donde hoy están gestionando el archivo de Mónica Hasenberg y Breno Quaretti, y con Valeria Pérez, que coordina el archivo audiovisual de la Municipalidad de Avellaneda. Lo primero que queríamos preguntarles a modo de introducción era, bueno, ¿cuál es el trabajo actual que están haciendo con archivos? ¿Cuál es su función? ¿En qué consisten esos archivos con los que están trabajando? El Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda depende de la Secretaría de Comunicación. Es un archivo que se formó a partir de cómo la gestión cuenta la gestión y se basa mucho en la comparativa. Entonces busca mucho material de archivo. La mayoría de los fondos del archivo nos nutrimos de otros archivos, fondos externos. Entonces primero se armó una base de datos de todas las imágenes de Avellaneda que tenía la AGN, o el EBN, o la biblioteca, más las imágenes que tenía la misma gestión. Nosotros ahora, por ejemplo, estamos digitalizando toda la gestión de Cacho Álvarez, que fue un intendente, que no están los negativos, pero sí están las fotos papel. Entonces se hizo como un relevamiento de las gestiones anteriores, audiovisual, solo lo audiovisual, no el documento papel, para nutrir y para sacar la instantaneidad de hoy de la comunicación de las redes sociales, hace que la imagen sea muy potente. Entonces necesitamos mucha imagen. Este archivo nació en el 2020, en marzo del 2020, junto con la pandemia. Y esta sería una de las patas del archivo. La otra pata es el archivo de Leonardo Fabio. El archivo de Leonardo Fabio está en el archivo audiovisual porque los productores de Leonardo Fabio cuidaron las cosas, las cuidaron amorosamente en sus casas hasta que nos enteramos que ellos las tenían, y entonces la gestión les ofreció un lugar. Y se armó el Museo Leonardo Fabio, y a partir del Museo Leonardo Fabio, que yo siempre digo que está hecho con mucho amor, pero con cero criterio de conservación, porque estaban las latas expuestas, vos ibas y veías las partituras de Leonardo, y la gente decía, ¡ay, qué hermosa partitura! Sin guantes, sin nada. Entonces se planteó armar un archivo de ese material, y se creó el archivo de Leonardo Fabio. Por el laburo que hicimos con Leonardo Fabio, se comunica a la familia de Pino Solanas y nos traen el archivo de Pino Solanas. Y ante la situación de cambio de gobierno, en el 2023, nos llama la familia de Coco Blaustein, y nos llama Liliana Masure, y nos traen el material que estaba en el archivo de la memoria al archivo audiovisual municipal de Avellaneda. Una cosa fue encadenando la otra, y la DAC se comunica con nosotros y nos trae los negativos de la última digitalización que se hizo del cine argentino. Entonces medio que también nos convertimos en cinemateca. Todo esto es hermoso, el material que tenemos es hermoso, pero a mí lo que más me gusta es el archivo vecinal. ¿Por qué? Porque el archivo vecinal que nosotros tenemos tiene que ver con algo que fue súper espontáneo. Nosotros hicimos una muestra para presentarnos como archivo, donde hicimos una muestra para los 170 años de Avellaneda, hicimos una muestra con todas las fotos institucionales, donde Avellaneda se ve hermosa, sacada por fotógrafos del Palacio Municipal, el monumento. Y nosotros contábamos de que era de AGN, que era del EBN, que era de la gestión, la foto, y empezó a venir gente con fotos. Dice, mira, yo estuve el día que inauguraron el coso, mi mamá estaba, y nos empezaron a traer material y a contar cosas que eran súper interesantes, porque la mirada del vecino de la gestión no es la mirada institucional. Entonces creamos dos categorías nuevas, que era el archivo vecinal, que es la mirada del vecino de la ciudad, que es mucho más linda cuando vos la ves comparativamente para contar la gestión, porque te cuenta, y así hacemos memoria oral de eso, ¿no?
Entonces el vecino te cuenta, ay, el terraplén, vos tenés la foto institucional del terraplén, y vos después tenés la foto de la familia parada en el terraplén y el texto que te dice, no nos embarramos más, no tuve que ir con un bolsito, con unos zapatos cuando me iba al trabajo porque me embarraba. Entonces, esa mirada, es la función social de que hagan un terraplén, tenía que ver con que a la gente le cambia la vida, una política que cambia la vida. Entonces tenías el terraplén hermoso, la construcción del terraplén y la gente posando en el terraplén que les cambió la vida. Entonces empezamos, no hicimos ninguna convocatoria, esto fue como, sí, porque es una caja de Pandora, te quiero decir, si abrimos esa puerta, no la vamos a poder cerrar y no somos tantas personas trabajando en el archivo. Es como se fue dando un proceso para crear el archivo vecinal. Y después tenemos el archivo de instituciones intermedias. Las instituciones intermedias son las instituciones que no son ni el Estado municipal ni el vecino de a pie, que son los centros de jubilados, los clubes de barrio, que también marcan identidad, cuentan historia. Todas esas patas forman el archivo. Bueno, nosotras terminamos trabajando juntas por una de estas cosas de la historia, ¿no?, que uno transita. Resulta que en 2019 Mónica Hasselberg decide que en algún lugar seguro, en esto coincidimos, esto de buscar un lugar seguro para preservar la obra o materiales que por algún motivo pueden ser social o individualmente valiosos porque transmiten algo. Ella buscaba un lugar seguro donde depositar en principio sus negativos, que son carpetas de negativos, que son aproximadamente 43.000 tomados por ella y su marido, y después por ella, porque su marido falleciera, entre el 82 y el 95, 96 aproximadamente. Eso solamente los que están sobre soporte físico. Entonces decide que un lugar seguro es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Esto sucede en 2019, 2020, pandemia. En realidad, el primer trabajo que había que hacer sobre estos negativos, ahora Silvia va a comentar más el detalle. Yo soy antropóloga, trabajo más la cuestión de la memoria, las relaciones institucionales, las articulaciones, para poner en circulación y uso este material como elemento importantísimo, me parece a mí, para poner sobre la mesa el tema de nuestra historia reciente, ¿no? Porque muchas de las fotos que tiene Mónica tiene que ver, o sea, se empieza este archivo, el material con que estamos trabajando antes del final de la dictadura, primeras rondas de las madres, fotos de las madres, abuelas, manifestaciones. Ella salía con su cámara y su marido también mientras estuvo y fotografiaban todo lo que sucedía. De hecho, hay muchas fotos que primero tenemos que identificar, ubicar históricamente, porque no sabemos o es difícil ubicar, más allá de las que sacaban para revistas o por algún encargo en particular que tenían que ver con la cultura de distintas épocas de la ciudad de Buenos Aires, que también nos habla de cómo fue modificándose el medio cultural en la ciudad de Buenos Aires desde antes de la dictadura, post-dictadura, esta apertura que se dio con teatro abierto, tiene fotos de todo esto. Entonces, bueno, tenemos un caudal de información ahí con el que tenemos que trabajar. Estaba con esto de la historia reciente porque justamente los temas de memoria es algo, bueno, en mi campo de trabajo, ¿no? Yo trabajo fundamentalmente en lo que tiene que ver con transmisión cultural, cuestiones de memoria y construcción colectiva de esta misma memoria social, ¿no? De las memorias sociales, porque nunca hay una sola, así como no hay una sola historia, ni una sola identidad, ni podemos seguir, ¿no? Ni una sola cultura.
abordamos, después que pasara la pandemia, el trabajo de armar un programa que nos fue encargado. El programa, la particularidad que tiene, que me parece importante decirlo en este momento, es que está radicado en extensión universitaria de nuestra facultad. No es un programa, no es una materia de grado optativa, no es un programa que no, está radicado en extensión. ¿Y por qué? Porque la intención justamente es esta, que el material circule, que pueda ser usado no solamente por la gente de nuestra facultad, para los fines que sea, para hacer una muestra, para hacer investigación a nivel personal, para armar equipos de investigación sobre algún tema específico que les resulte interesante. Eso ya no depende de nosotros. Nosotros lo que hacemos es decir, bueno, miren, tenemos esto, y tomar algunas iniciativas, que siempre alguna cosa interesante se nos ocurre. Y si no se nos ocurre a nosotros, se les ocurre a las profesionales de otras facultades de la UBA, con lo cual este año pudimos confluir en un trabajo bastante interesante. Cuando nos vinieron a proponer este trabajo, bueno, ahora seguimos con el tema específico, por favor. Cuando nos vinieron a proponer esto de las prácticas, en realidad recién estábamos empezando con un equipo de aproximadamente 10 chicos y chicas de nuestra facultad, distintas orientaciones, distintas carreras, algunos ya graduados, otros no, algunos que por algún interés se acercaban a la lectura de fotografías, a la mirada de las fotografías y clasificación, identificación, a ver, ¿qué es esto? ¿Dónde lo ubico? Bueno, en un material que tenía un cierto orden, que era el de la persona que había tomado las fotos. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero fue sumamente enriquecedora la experiencia. Nosotros al principio dijimos, ay, recién estamos empezando. Ah, sí, bueno, sí, lo hacemos bien, sí, podemos hacerlo. Las chicas, o sea, tanto Patricia, Paula como Silvia, bueno, armamos un programa en conjunto que, bueno, fue una experiencia sumamente enriquecedora y estaríamos dispuestos a repetirla acá o en donde sea. Bueno, y más allá de esto, a mí me gustaría que vos hablaras, digamos, de lo que tiene que ver con el trabajo concreto. Sí, o sea, lo que están haciendo. Bueno, me dice esto porque se supone que yo soy la bibliotecaria archivista del equipo, pero en principio el material de Mónica, como ella decía, fue construido a partir de todos los trabajos de relevamiento y de registro fotográfico o de coberturas fotográficas por encargo que realizó en ese periodo de tiempo. Lo que pasa es que después Mónica reordena todo ese material como una especie de banco de imágenes, ¿sí? De alguna manera rompe esos lazos iniciales de las imágenes, y es lo que estamos tratando de reconstruir ahora, ¿no? Si bien ella tiene alguna referencia en qué marco se sacó la foto, por ahí no está el registro exacto del momento, de quiénes son los que están en las fotos, en qué contexto sociopolítico se tomaron las imágenes y demás. Entonces, digamos, estamos tratando de hacer esa reconstrucción a partir de algunos datos que nos brinda Mónica para acercarnos un poco al momento de la producción y el para qué fueron producidos esos materiales, y sumándole una investigación de otro tipo que tiene que ver con distintas situaciones, digamos. Una inicial, que es con la que trabajamos mucho con personas de redes sociales, fue empezar a partir de unos listados muy generales que tenía Mónica, a transcribirlos en un Excel, algo así de sencillito, para poder empezar a detectar ahí los datos significativos, ¿no? Por llamarlo de algún modo. No sé si es esto de lo que querías que hablara. Pero... Sí, por favor, sí, yo cualquier cosa... Pero bueno, se hizo todo un trabajo, digamos, de empezar a desmalezar el montón de fotos que teníamos y empezar a darles algún ordenamiento. Entonces lo primero que hicimos fue esto,
transcribir de hojas en papel, de los índices que ya tenían las carpetas, de los fotogramas, a archivos en la computadora, estructurados en tablas, que nos permitieron de cada frase que Mónica tenía desarmar personas, fechas, eventos, lugares, y a partir de ahí verificar esa información a partir de una inicial investigación, a veces en internet, a veces en algún periódico, a veces, ¿no? Digo, este es un poco el trabajo de reconstrucción que está en pleno proceso, digamos, ¿no? Es muy lento todo esto. Pero bueno, en eso estamos con respecto al archivo de Mónica, puntualmente. Sí. Son muchas las imágenes, son muchas las situaciones, con lo cual tenemos que seguir. ¿Sí? Sí, hay en todo esto que acaba de decir ella, además de identificar, ubicar temporalmente o en el contexto sociopolítico, la idea, además, es en lo posible, que esto es lo que también están haciendo, entrevistar a personas que de alguna manera hubieran estado involucradas en el hecho cultural o político en sí mismo, que en muchos de los casos es posible y en otros no, porque, bueno, el paso del tiempo hace lo suyo y muchos de ellos ya murieron, por decirlo brevemente, pero es así. Entonces a veces hay que recurrir a fuentes secundarias o a personas que lo conocieron y saben de qué se trata y tomar esto como fuente. Y la otra cosa que hicimos, que esto nos sirvió mucho, pero que también nos dimos cuenta que provoca tensiones, es las entrevistas con la persona que produjo las fotos. Entonces decir, bueno, a ver, en algunos casos será simplemente decir, bueno, ¿qué dice acá? Porque en la lectura de las planillas a veces ella usaba abreviaturas de creación propia y que solo ella comprendía. Entonces, ¿qué dice? Ah, no, porque yo acá quise poner, entonces, bueno, traducir todo este lenguaje propio que uno tiene para marcar las cosas que hacemos, ¿no? Y por otro lado, preguntarle, ¿y esta persona quién era? Y ella tiene buena memoria, es una persona que tiene buena memoria, pero la memoria, nosotros sabemos que la memoria no es un registro, es un registro subjetivo. Cada uno de nosotros de este evento, si sale y cuenta una versión, va a haber, no sé cuántos somos acá, pero va a haber tantas versiones como personas somos, ¿no? Entonces, lo mismo sucede con el tema de las fotografías. Muchas veces se había recabado información sobre el evento, las circunstancias y todo esto, y dicen, no, pero en ese momento, entonces se produce la tensión, o sea, la tensión entre dos fuentes de información. ¿A quién le damos premio? ¿A quién le damos más peso en lo que tiene que ver como proveedor de información, digamos, acerca de las fotos? A la persona que de alguna manera estuvo ligada al que aparece en la fotografía, o a la persona que fue fotografiada, que lo percibe como participante de un evento, lo percibe desde un lado de la cámara, digámoslo, o a la persona que eligió o no eligió, pero tomó esa foto y después eligió guardarla y clasificarla en su clasificación personal de una cierta manera. Porque a veces había coincidencias entre lo que y a veces no. Entonces, en estos casos se dejaban consignadas las versiones y bueno, el tiempo. Y exactamente. Sí. No, ahí me meto porque sí. Hay algo que tienen en común los dos archivos, el fondo vecinal y me refiero en particular, digamos, al fondo vecinal y al archivo de Mónica, que es que cuentan con la presencia de los sujetos productores, ¿no? Digo, que están ahí. Si en el caso de Mónica Hasenberg, bueno, es un personaje público, digo, algunos la conocerán, otros no, pero digo, es una persona pública. En el caso de los vecinos y vecinas de Avellaneda, puede que sí, puede que no, puede que sean, como vos decías, los vecinos de a pie. En ese caso, Valeria, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo es la presencia de los sujetos productores? ¿Y qué decisiones
tuvieron que tomar en relación con el trabajo de los materiales, a la luz de que son fondos que no están constituidos de la misma manera que los fondos archivísticos propiamente dichos, ¿no? Bueno, nosotros tenemos algunos vecinos que nos donan, otros vecinos que no nos donan, pero nos dan el material para digitalizarlo. Casi todo el material lo digitalizamos y le damos una copia digitalizada. Y algo súper interesante que nos pasa con los vecinos es que la base de datos la armamos con el vecino. Compartimos el drive y ellos completan, amorosamente lo completan, porque cuando te cuentan la foto, nuestra descripción de foto de izquierda a derecha, bien de archivo, y la descripción de ellos es con nombre, con sobrenombre, saben que es de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, le dimos, que si no se acuerdan que lo pongan entre corchetes, es decir, tienen todo, les damos un taller, nosotros les limpiamos las fotos, le hacemos unos sobres, no con papel antiácido porque es muy caro, pero sí con un papel, le hacemos los sobres, se lo escribimos con lápiz, le contamos, y ellos se llevan su caja de fotos conservada. Y yo cuando me muera te la traigo porque mis hijos no me la van a cuidar de esos datos, pero ahora la quiero tener. Y después, por ejemplo, nos mandan audios hermosos donde nos dicen, y nos juntamos el sábado a comer pizza y vimos en la televisión con el pendrive y pude conectar, y entras a la base y la completaron, ¿entendés? Se juntaron. Así que eso también es como un ida y vuelta entre la comunidad y nosotros, que es súper interesante. Por ejemplo, la señora es vecina de Avellaneda y nosotros todas las muestras que hacemos tienen las tres patas: la pata institucional, la pata vecinal y objetos. Nosotros hicimos una muestra este año que se llamaba Fabriqueras, donde la pata vecinal eran los vecinos de Avellaneda que hubiesen trabajado en fábricas, las vecinas mujeres que hubiesen trabajado en fábricas, y había una nieta de una fabriquera, una hija de una fabriquera y una fabriquera. Nosotros hacemos memoria oral de todo el material, de todo lo que los vecinos nos traen. Creamos un archivo audiovisual que tiene que ver con el vecino contándonos cosas de cómo pasó eso, cómo llegó a sus manos, qué hay en la foto que le interesa. Por ejemplo, ella trajo unos objetos increíbles que eran todos unos cristalitos, las tapitas. La abuela de ella trabajaba en la Papini, lo que es la Papini. Y ella jugaba de chiquita con las tapitas de los perfumeros, que es el recuerdo que le quedó de la abuela. Nosotros lo expusimos en la muestra, eran todas tapitas de el pisapapel, que para que no se le vuelve. Entonces, cuando vos decís, bueno, me trajo ese pisapapel era el pisapapel con que el abuelo, para que no se le vuele el diario, la hoja, lo usaba. Sí, me acuerdo cuando me lo contaste. Sí, también me acuerdo. Y salen otras cosas que tienen que ver con la vivencia, que yo no lo viví, porque yo primero lo vivía por donde estaban las fábricas. Vivía en Avellaneda, pero no por donde estaban las fábricas. Pero ella dijo algo que a mí me partió la cabeza y que después empecé a prestar atención a eso, y muchos lo contaron, que era que las sirenas de entrada, salida, hora de almuerzo marcaban el ritmo del barrio. Ella sabía que a las 12 cuando sonaba seguro que venía la abuela porque era la hora en la que salía. Mi compañero que trabajaba, que vivía ahí, me decía, la sirena de las 5, que era cuando salían los de la fábrica, era el momento en que teníamos que dejar de jugar a la pelota porque teníamos que volver a casa, y era el momento en que el que hacía el último gol, el que ganaba el partido, lo decidía la sirena. Yo decía, todas estas cosas que marcaron ritmo son cosas que yo no las puedo contar solamente con los pisapapeles, con las tapitas. Necesitamos la memoria oral de ellos contando eso. Entonces nosotros también somos, aparte de tener el tesoro de la gente que viene y amorosamente te trae las fotos, la palabra de ellos es fundamental para nosotros. Porque a nosotros nos sirve, que acá lo anoté porque justo hoy lo estábamos hablando, anoté un par de cosas, de la relectura. La relectura de esas fotos, la relectura de esto que vos contabas, que te lo cuenta 20 años después, ¿qué pasó? Esa relectura es tan valiosa como la primera.
es tan valioso como la primera, Sí. porque va como curtiendo la vida que uno tuvo hasta ese momento, la vas releyendo y a mí me pasa que yo miro fotografías cuando me pasa ahora que veo la fotografía, esta cosa instantánea. Nosotros damos algunos talleres para los chicos de las escuelas que no van a tener archivo. Yo tengo archivo, yo tengo fotos de 1937 que hago así, doy vuelta a la foto y el lápiz con una letra que no entendés dice cumpleaños de Nona. Sabés que fue un cumpleaños y que la señora llamaba Nona. Los chicos que sacan fotos con esto, parezco una vieja, que sacan fotos con esto, a no ser que vos le metas en la cabeza, se te pierde el teléfono, el Instagram deja de funcionar, dejas de ver qué pasó. Nosotros vamos a poder tener más lectura y aparte podés ver cosas que ni siquiera son reales, que no vas a saber si son reales o no reales, pero esa inteligencia artificial es otro tema. Pero con respecto vuelvo para atrás, a la fotografía vecinal, la relectura es súper importante. Hay un caso que yo siempre lo cuento, que para mí era muy obvio. Yo fui a la escuela y todas mis fotos escolares, estoy yo sentada y en la otra, abrí el cosito así, del otro lado estoy con la maestra. Hermosa, gordita. No importa. Cuando nos traen, hay una familia que nos trae las fotos de parte de ella y de parte de él. Las dos fotos del año 1937. No, 47. Ella fue a la Inmaculada, escuela parroquial, y él era de la Isla Maciel, a una escuela pública. Cuando nos muestran las fotos del mismo año, la foto de Norita, está ella sentada con todas las compañeritas y las dos monjas a los costados. La foto de él, que era de la Isla Maciel, donde el poder adquisitivo era otro, la foto escolar era toda la escuela, desde primer grado hasta séptimo grado y atrás todos los docentes y el máster. Porque el tipo de la casa de fotografía de ahí no vendía 30 fotos por curso, vendía 30 fotos en toda la escuela. Entonces el tipo de fotografía de esa escuela era esa. Para mí, cuando me la trajeron, dije, ay, qué hermosa foto, ay, los conventillos se veían divinos. La relectura es otra. Cuando me cuentan esta historia, uno tiene que hacer esa lectura. Porque si no, estás viendo una foto preciosa nada más, llena de chiquititos. Y la otra es una foto común, que también la ves a ella, la monja vestida de monja, que ahora ya no se usa más. Te quiero decir, cuando uno hace una relectura de esa fotografía, es re importante, es re importante. Esto que dice ella, porque uno cuando hace la relectura de la foto, ya sea la persona que está directamente involucrada porque hay algún conocido o porque accediste a la fotografía, esta relectura que se hace muchos años después, el contexto cultural, social, desde donde se hace es otro, e inclusive permite ver cosas que en su momento, por la inmediatez, no se podían definir. O sea, no sé, por ejemplo, en el momento que me sacaron la foto cuando tomé la comunión, pongamos, ¿no? Sí, foto con el vestido, qué sé yo, regalarle a la abuela, que esto, que lo otro, y la foto con la comunión. Yo las miro y, está bien, son mis propias fotos, pero son muy parecidas a la foto, esto me llama la atención, a la foto de comunión que tienen mis compañeritas de escuela, porque además las tomamos todas en el mismo lugar, son todas muy similares. En ese momento, más allá de que éramos chiquitas, pero después cuando teníamos 15, 20, qué sé yo, ni se nos ocurrió tener esto en cuenta. Yo ahora las miro y con la distancia, más allá de que sea un evento religioso, etcétera, vos ves otras cosas que tienen que ver con la comunidad. A veces nos juntamos con amigas de esa época, yo sigo manteniendo esa del barrio, y miramos, uy, mirá, qué sé yo, y tal, y el otro. Y reconstruís una historia que no es solamente la propia. Y ahí hay algo importantísimo que tiene que ver con los archivos, ya sean personales, ya sean institucionales, ya sea que el archivo, el guardado, que no es el guardado porque sí, el guardado
es construcción de memoria de memorias, ¿no? ¿Y por qué es importante la construcción de memorias? ¿Por qué es importante recordar lo que pasó? No pasarse la vida mirando para atrás tampoco, digo, eso nos tiene que servir como para construir una base, para saber dónde estamos parados para construir un futuro. Esto tenemos que saber lo que pasó antes, porque si no, la sociedad y las personas terminamos derrapando, diciéndolo brevemente. Déjame redondear. Ahora, porque pero de lo que en base a lo que vos estás diciendo. Porque de lo que se trata, todo esto en el fondo es de construcción de comunidades e identidades, que no se construye en solitario, sino que se construye, la comunidad se construye en comunidad, no hay otra manera, y sobre memorias comunes. Perdón, ya por ahí lo que tengas para decir tenga que ver, pero existe una representación tal vez de los archivos como una institución cerrada, ¿no? Digo, de los archivos como las bibliotecas, como el museo, como una institución que funciona en sí misma, y en ese sentido preguntarles, igual llevándolo a la experiencia concreta de lo que ustedes hacen, ¿no? Si piensan que la existencia del archivo garantiza que haya procesos de memoria, si hay procesos de memoria que puedan, digamos, cómo juega el archivo concretamente en procesos de construcción de memoria, digo, porque adelante, digo, por ahí que exista un archivo, pero si nadie lo consulta, eso no produce un proceso de memoria. Entonces, bueno, ¿cómo piensan esa relación a partir de la experiencia concreta de lo que ustedes están haciendo? Yo quiero saber lo que iba a decir ella antes. No, pero no lo puede enganchar, No, era como lo que vos terminaste, es que la salida es colectiva. Sí, no hay. Lo más importante de todo son las políticas de Estado. Sin políticas de Estado no hay archivo, ni que guarden, ni que informen, ni que cuiden memoria. Hoy estamos viendo que las políticas de Estado a nivel nacional descuidan el patrimonio. ¿A cuántos compañeros archivistas conservadores se echaron del archivo de la memoria? ¿A cuántos echaron? Te quiero decir, ¿cuántos archivos digitales se apagaron? Se apagaron. Tela, te quiero decir, nosotros, no me quiero, podría hablar de Avellaneda y la política de Estado maravillosa, que la verdad que estoy contenta, que claramente hay una política de Estado. Pero la base de que yo pueda tener este archivo y estar contándoles a ustedes este archivo es que hay una política de Estado. Sin política de Estado no hay archivo. No hay archivo, no hay salud, no hay educación, no hay nada. Sí. Lo mismo podríamos decir nosotras si de una política que sustente la universidad pública, como en este caso es la UBA, este programa y este archivo no estaría cumpliendo este rol de ser mostrado, exhibido, utilizado, siendo puesto a disposición de la comunidad que quiera acercarse a este material. Sí, me quedé pensando un poco en lo que venían hablando antes, y antes de la memoria está la práctica social, ¿no? Porque lo que construye los archivos es la práctica social, no tanto la memoria inicialmente, lo que lo construye. Después, la decisión de preservarlo y de cuidarlo sí ya es una cuestión que viene con estas políticas que vos decís, ¿no? Y la fotografía en particular es muy... Digamos, hay muchos trabajos que quizás acá en comunicación han leído, pero desde los álbumes de familia, que son archivos en todas las de la ley, ¿no? De la experiencia con la que estamos trabajando con Delfina ahora, pero digo que viene hace como 20 años, también trabajamos en un archivo comunitario, digamos así, en un municipio. Y lo que pasaba cuando, digamos, el taller era un taller bastante convocante, sobre todo en una época, ahora no tanto, pero bueno, lo sostenemos. Pasaba que los chicos, era una casa de la juventud, así que eran jóvenes, venían, primero no entendían muy bien cuando hablábamos de archivo, cuando hablábamos de patrimonio, esas cosas, así, bueno, a ver, ¿qué hacemos?
eran gente que venía de estudiar fotografía, entonces había como una práctica de, bueno, podemos ir y sacar fotos del casco histórico, qué sé yo, no sé, se imaginaban esas cosas. Y empezamos a trabajar mucho con álbumes, empezamos a insistir con álbumes familiares y empezaron a aparecer esto, quieren, esto tiene valor, esto. Y ahí en esos álbumes empezaron a aparecer cosas maravillosas también, porque los vecinos viven los barrios. Y no sé, aparecían fotos de sociedades de fomento, de fiestas de carnaval, de Julio Sosa cantando en Don Fulgencio, que era una sociedad de fomento de la vuelta. Y empiezan a aparecer un montón de estas cuestiones y que la gente además construía álbumes fotográficos, ¿no? Que era toda una puesta en ejercicio de una decisión también de memoria, digamos, las madres en general en las que se encargan de ese rol. En mi casa mi mamá lo hacía. Entonces no son fotos sueltas, digamos, hay una construcción de sentido en ese álbum que va relatando la historia de la familia, digamos. Ahí hay una cosa de práctica y de construcción de una memoria a futuro, digamos, de todo eso. Entonces sobre eso se producen un montón de narraciones familiares. Ya cuando éramos grandes mi mamá nos mostraba el álbum de vuelta y todas repetíamos lo que iba a decir, o sea, a eso se construye de alguna manera, y lo mismo debe pasar a nivel social. Me quedé pensando en esto porque los álbumes empezaron a narrar historias muy parecidas, digamos. Principios del siglo XX, venían inmigrantes o gente del interior a trabajar a Buenos Aires, empezaban por los conventillos de la capital, ¿no? Y después, o las pensiones, y después podían comprarse la casita digamos, hacia los 40, empezaban a conseguir un buen trabajo, podían empezar a pensar en una casa propia, se casaban, había como relatos muy, muy parecidos, ¿no? Y eso es lo que por ahí, a los efectos de la memoria, donde empieza a tener, me parece a mí, un valor más trascendente, digamos, ¿no? Pero eso, pensé en esta cuestión de que antes la memoria es la práctica, ¿no? Y que es fundamental el día a día en esa construcción. Bueno, a nosotros nos pasaba, cuando estábamos catalogando las fotos, que decíamos, che, este edificio es divino. ¿Este edificio dónde está? Quedó invisibilizado ese bello edificio que está en esa foto de 1937, que fue el primer edificio de 5 pisos, ni lo ves. Yo lo vi por primera vez trabajando en el archivo. Porque ahora hay edificios modernos que lo taparon, que es un edificio más, que está medio arrumbado. Pero quiero decir, empezás como a prestar atención a lo que sigue estando, pero quedó invisibilizado por el avance de la ciudad, quedó como tapado. De esas cosas también nos pasa un montón. Las calles, había un montón de fotos de nenes aprendiendo a andar en bicicleta. Yo a mi hijo no lo dejo salir en bicicleta si no va a la bicisenda. O al parque lineal a andar. Y antes aprendían a andar en la calle Olavarría en bicicleta, pero ahora pasan 3 bondis. Imposible que aprendan a andar en bicicleta ahí, aprender en una plaza con un circuito de bicicletas. Eran más libres que nuestros hijos, la verdad es que eran más libres. La relectura, pero la relectura, cuando vos ves las fotos de mis hijos en bicicleta, es en una bicicleta, aparte le toca asegurar, es como una cosa que vos decís, parado en el parque para andar en bici. El lugar es para andar en bici, no es la libertad de andar en bici por la calle. Las bici, todas las fotos de bicicletas viejas. Mi hijo, cuando le mostré esas fotos, se andan en libertad. Y te digo algo, te ibas en bici y no había celulares y tu mamá ni sabía por dónde estabas con la bici. Y hasta que no volvías, y esto, igual nuestra madre se quedaba tranquila porque nos había incurrido. No, que no pases en tal calle, no vayas por esto. Y bueno, y acá estamos, o sea, hemos sobrevivido a eso. Quiero retomar a los archivos que nosotros
podemos guardar, que son los archivos que amorosamente armaban las madres, a los archivos digitales. El otro día hablaba con mi hija es fotógrafa, y ella me decía, sí, dice, yo me doy cuenta que perdí el teléfono, que no lo subí a la nube, que no sé qué. Y yo le decía, en una de las charlas, decía, todas las fotos, ¿cómo le explicas a un tipo que va a vender dentro de 100 años toda la gente sacando la lengua? ¿Por qué sacaba la lengua? ¿Le picaba la lengua? ¿Había como algo? ¿Por qué todas las fotos ves el rollo de papel higiénico y están en el baño? ¿Entendés? Los jóvenes, los adolescentes. ¿Qué explicación le vamos a dar a la gente de ese tipo de fotodocumento que hay miles? Vos subís a la red y ves todos los pibes o con la... así, que no le ves la cara. Es decir, eso tenemos que contar también que en esta época de individualismo y de... no podemos abstraernos de lo político, de que hay gente que mira una cámara y saca la lengua. Perdón. No, pero me imaginaba que en 50 años una catalogadora archivera. No, es que me diste pie para introducir algo que me parece importante, que tenemos que tener en cuenta aquellas personas que accedemos a una colección, a un archivo, cualquiera que sea, en este caso, imágenes. Nosotros, al hacer una lectura de las imágenes, al disponer las fotos en un álbum o en una serie de fotos en Instagram, donde sea, estamos construyendo un discurso, estamos diciendo algo. Y a mí y se dice no solamente en el caso de los álbumes. Yo he recibido, en general, cuando falleció alguien de mi familia, los álbumes de fotos me caían de mí. Bueno, sí, ella las va a querer, es la que las quiere. Y de hecho tengo unos cuantos de mi familia, donde es muy interesante la selección que se hacía de quién aparecía, quién no aparecía, en qué orden. Hubo fotos que fueron recortadas por vaya a saber qué tipo de rencillas familiares, donde había personajes que aparecían en otra foto familiar que estaba completa, pero de algunas fotos en otras fueron recortados. Inclusive cuando la persona estaba en mitad de la foto, está el agujero en medio de la foto. No, es muy... que yo lo puedo reponer porque tengo en la foto de la otra tía abuela que no lo recortó, entonces digo, era este, ¿qué habrá pasado? No sé qué habrá pasado, ni nunca lo sabremos, pero a lo que voy es que en este discurso que nosotros leemos, en tanto a cómo se disponen las fotos, qué es lo que se pone primero, qué después, a qué personas se les da importancia, se está relatando algo, y aunque relaten los mismos eventos, no son los mismos eventos, ni son las mismas relaciones entre personas, ni son los mismos recuerdos que se tienen de los eventos, y también hay que registrar los silencios, aquello que no se pone, ¿por qué no se pone? Y acá esto sucede tanto en los álbumes de fotos que tienen que ver con la familia, como en las colecciones que tienen que ver con instituciones, desde el Archivo General de la Nación, cualquier institución que tenga un archivo. Hay a veces cosas que eligen no ponerse, no, esto no lo vamos a mostrar, o se ocultan, o se sacan de circulación, no, a esto no hay acceso. Porque hay cosas, o según la época, se sacan, se ponen, se sacan, se muestran, pero estos son los silencios a los cuales también tenemos que prestarle atención, porque además los silencios hay que detectarlos, porque si no, parece que no existieran. Bueno, acá tenemos un ejemplo contemporáneo que es cuando en el Congreso de la Nación no permitieron que los periodistas sacaran las fotos y solo las cámaras mostraban a los libertarios. No mostraban que estaba vacío cuando fue a abrir la sesión este año. Si vos dentro de 80 años no tenés a alguien que lea un documento, papel, o no va a ser papel, pero que lea un documento donde diga que los periodistas los metieron en el tercer piso y con la cámara no accedían al pleno del Congreso, la historia oficial estatal nos muestra a Milei
no nos muestra el banquito en el que está parado, que en la sesión anterior lo vimos porque las miradas eran de todos lados, y nos muestra un Congreso aplaudidor de un sector nada más del Congreso. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cuál es el discurso que nos están dando. Esto que decíamos recién y esto que contemporáneo que pasó ahora desde lo audiovisual. Voy a contar algo pequeño. Cuando nos trajeron la caja con las fotografías que había sacado Pino en Puerta de Hierro cuando fue a hacerle la entrevista a Perón, nos tiramos, los colmillos nos salieron así arriba de la caja y encontramos una foto con marco blanco que claramente faltaba una persona. Y venía Perón e Isabel caminando, mirando así como para abajo, sonriendo. Decíamos, ¿quién fue? no, decíamos el reencuadre, porque como esas fotos se usaron para la Revolución Justicialista, dijimos necesitaba reencuadrar y qué sé yo. Terminamos de ver todo y al final había un pedacito así de foto. Cuando la doy, bueno, no necesito que nadie me cuente nada, porque cuando la doy vuelta estaba López Rega. Claro, ¿cómo no lo va a cortar? Entonces, nosotros cariñosamente decimos, sí, no lo perdí. Después no nos pudimos fijar, pero creemos que en la película se usó eso, pero lo podría haber recuadrado sin cortarlo. Decidió cortarlo y estuvo fantástico. Pero es más drástico cortarlo. Sí. Igual tenemos la foto armada. Claro, está bien, claro, está bien. Está bien tener un poco. Sí, perdón. Para traigo vuelta las preguntas que habían elaborado. Bueno, volvamos. No, a ver, ya casi para ir redondeando un poco esta parte del encuentro de hoy. Hay una pregunta más técnica tal vez, pero que siempre supone una decisión de este tipo político también, ¿no? Bueno, una tiene que ver con el manejo de los problemas de deterioro, ¿no? Y el manejo de la conservación de los materiales, y la junto con otra también, porque muchas veces están relacionadas. Si hay alguna tecnología o prácticas nuevas que a ustedes les interesaría incorporar o para ampliar el acceso a los archivos, para mejorar su preservación, para mejorar su catalogación, digo, bueno, o sea, la cuestión del manejo del deterioro de los materiales y su conservación, y bueno, como pensar para adelante también, ¿no? Como incorporaciones, prácticas nuevas. Pobre Silvia quedó ahí como la técnica. No, pero es para todas. No, sí es una... Bueno, el tema de la conservación tiene, como lo tecnológico, tiene como distintos puntos de vista, digamos, pero en principio, digamos, la preservación de cualquier material que uno quiera preservar a largos plazos requiere como mucha atención de los materiales, digamos, del estado de conservación en el que se encuentra, de las condiciones medioambientales en donde está, de los materiales de guarda, digamos, los sobres, las cajas, ese tipo de cosas, digamos, son tienen especificaciones bastante precisas. En el caso del archivo de Mónica Hasenberg, ¿cómo están trabajando? Con el caso de Mónica, digamos, en principio los materiales están en muy buen estado, ¿no? Porque han sido cuidados, estuvieron bien manejados, no son tan viejos tampoco, digamos, tienen mi edad, pero, un poco más, digo yo tengo un poco más. Lo que por ahora están en el mismo dispositivo de guarda que Mónica ideó, digamos, que son carpetas, digamos, que son la forma de guarda de la práctica fotográfica, digamos. Los biblioratos con las hojas donde se ponen las tiritas de negativos, algunos son de plástico, otros son de papel, y por ahora no hemos tocado eso, digamos. Estamos trabajando en la digitalización, eso sí, lentamente, pero estamos trabajando en la digitalización de los materiales, y que también eso se hace con algunos criterios estandarizados. La idea es que las fotos, digamos, se escaneen a alta calidad y con algunos parámetros que hacen que también esté como de una manera pareja, prolija, ¿no? Por ahora no mucho más en concreto, digamos, eso es lo que tenemos hoy por hoy. Se pueden hacer un montón de cosas, pero todo eso es bastante caro en general.
que es la parte más cara, en materiales y también en tiempo que lleva el reacondicionamiento, ¿no? Así que bueno, eso. Y después hay una cuestión que tiene más que ver con la conservación en términos conceptuales, que es esta cuestión de la que hablaban las chicas antes, ¿no? Esta cuestión de la memoria, de la puesta en circulación, del conocimiento de los materiales, la reutilización también de todos esos materiales para producir más conocimiento y más movimiento de saberes, esas cuestiones, que es ahí donde entran en juego los archivos en tanto instituciones, quizás, ¿no? Y hay archivos y archivos, hay archivos que son por ahí más administrativos puramente, hay archivos que se dedican a este tipo de cosas. Estos materiales entran quizás a veces en lo que son las colecciones especiales de las bibliotecas, ¿no? Pero eso ya nos metemos como en terminología muy específica. Las bibliotecas son las que se encargan justamente de poner a los archivos también, pero de otra manera. Pero esta cosa de multiplicar los accesos y demás quizás es más una tarea que venían llevando adelante técnicamente las bibliotecas. Y las bibliotecas tienen muchas colecciones especiales que son archivos, digamos, ese límite entre la biblioteca y el archivo a veces es medio difuso. Entonces, bueno, ahí es donde nos movemos, pero sí, no sé si algo más. Nosotros sí tenemos conservadores, hacemos recibimos el material, lo limpiamos, lo digitalizamos y hacemos sobres de guarda, de conservación y va a depósito con temperatura y humedad. ¿Y con el fílmico? Con el fílmico lo mismo. Sí. Tenemos un depósito de vinagre, porque hay mucho material que está vinagrado, y tenemos un depósito de fílmico. Eso es un deterioro. Sí, es un deterioro. Pero de todos los materiales no tenemos plata para digitalizar el fílmico, lo que hacemos es un muestreo de entre 20 y 30 fotografías por cada rollo que revisamos, que nosotros le decimos fotografía de lupa, que es la foto del fotograma, donde sacamos lo que necesitamos, la cantidad de fotografías que necesitamos para hacer un diagnóstico de cómo está el material y después por qué nos gusta. No, bueno, y también un poco, ahora que decís esto, digamos, nosotros hace muy poquito que estamos con este archivo en particular, parte del archivo está en la casa de Mónica todavía, con lo cual tampoco es que pudimos acceder, digamos, sí accedemos en cuanto a que las imágenes están digitalizadas y más y las estamos procesando, pero todavía no tenemos en la facultad el espacio de guarda preparado. Entonces todavía está el material en la casa de Mónica, alguna carpeta en mi casa que estamos digitalizando y así estamos trabajando un poco de esta manera en este momento, ¿no? Pero sí hay que ir a una cosa un poco más institucional. Con respecto al fílmico, nosotros, si el material está en condiciones de ser proyectado, hacemos telecine. Muchos materiales Super 8 tenemos fotografía familiar, pero también tenemos proyector de 16, entonces si hay material en 16 también hacemos telecine. Eso es lindo. Sí, no, yo quería acotar, porque decías, uy, pobre, que le queda toda la parte técnica. Digo, no es una parte menor del trabajo que estamos haciendo. Nosotras en realidad estamos trabajando en equipo y de manera complementaria. Y en realidad yo le paso la posta a ella en ese tipo de cosas, porque son cosas que yo nunca trabajé en mi vida. O sea, quiero valorizar lo que ella está haciendo. El trabajo de ellos es el acceso, sin el trabajo de ellos nosotros solas lo sabríamos. Claro. El acceso. A eso iba. O sea, hay un trabajo complementario, pero que lo que está haciendo con el tema de la identificación, la clasificación, la contextualización, que bueno, ahí ya tengo un poco más de participación porque con el tema de las entrevistas y todo esto, y bueno, acá puedo hacer algo. Digo, pero bueno, de todos modos, el diseño de la organización del archivo
Yo la verdad que no sabría por dónde agarrar esos materiales y creo que tenía una clasificación tan salvaje como la que tenía cuando lo recibimos. Sí, no, pero quería, decirles que, bueno, este trabajo, porque es un trabajo multidisciplinario, interdisciplinario, colectivo, exactamente. Y que no podría ser realizado si no fuera de esta manera. Sí, en general los archistas solemos enojarnos bastante con algunas intervenciones que se hacen en los archivos. Pero tengo que decir, no sé, orden original. Pero igual está muy bien que se meta mano. Lo que sucede a veces también es que en general los archivistas trabajamos con enormes masas documentales y no por ahí con el conjuntito de interés, ¿no? Entonces ahí hay como miradas distintas. Y lo que pensamos cuando trabajamos con los materiales no es solo, digamos, sí en la memoria, por supuesto, si no estaríamos haciendo el trabajo, pero sí en justamente esto de trabajar con algunos criterios comunes entre archivos, poder también, cuando se publica un archivo en internet, ¿no? Que hay tantos ahora. Muchas veces esos materiales están puestos en una página web sin demasiado cuidado, o sí con cuidado, digamos, mucho diseño, mucha cosa vistosa, pero quizás no están pensadas esas puestas digitales en términos de interoperabilidad, de poner en común con otros archivos, de que eso sea recuperable de manera multiplicada, digamos, ¿no? Porque las máquinas hoy leen las páginas web, ustedes saben, los motores de búsqueda y todo eso. Entonces, si eso no se prepara de una manera adecuada, es un trabajo que se pierde en potencia, ¿sí? Entonces, por ahí desde los archivos pensamos un poco todas estas cuestiones, pensamos en la conservación, pensamos en la digitalización y en el tratamiento digital, pensamos en, digamos, como esa cuestión que es técnica, pero que es la base, como decían ustedes, para poder poner en potencia toda esa información. Entonces, ahí es donde nos movemos. Qué sé yo, hay como muchas cosas que se hacen. Les hago la última pregunta, acá pensando estudiantes de comunicación que están acercándose al universo de los archivos, en muchos casos por ahí no habían visitado uno antes y ahora están como teniendo sus primeras aproximaciones para pensar la investigación, pero también poder pensar que como comunicadoras y comunicadores no solamente podemos estar en el lugar de usuarios, sino también en el lugar de la producción de los archivos, para esa multiplicidad de lugares que podemos ocupar y estudiantes que se están formando como investigadoras. ¿Qué consejos ustedes desde el lugar de archivistas les podrían transmitir o qué les dirían esto está bueno o algo de su propia experiencia formativa, digo, algo que puedan transmitir? Difícil. Bueno, se las dejo. Yo no soy archivista, yo soy antropóloga. Bueno, pero estás en esta. Sí. No, ahí yo puedo decir algo. En realidad para los que investiguen o los que tengan alguna intención de investigar en archivos, en principio decirles que toda institución que se precie tiene un archivo, aunque nadie lo conozca y aunque no tenga un cartelito puesto, digamos, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que uno quiere investigar, tendrá que encontrar ese archivo que puede estar bastante difícil de acceder, probablemente, pero toda institución lo tiene. Entonces, a veces la forma de buscar información archivística no es tanto el tema en sí, sino el para qué, ¿no? Entonces, los documentos en los archivos se organizan en función, valga la redundancia, de su función, de su finalidad, de su para qué. A veces no están descritos los temas, pero si uno sabe que lo que necesita fue abordado dentro de un proceso administrativo de alguna clase, entonces es muy probable que esté en algún archivo y uno tendrá que rastrearlo, ¿sí?
Entonces, no sé, digo, un ejemplo muy claro, un amigo que estaba tratando de buscar cosas vinculadas a la historia de la Universidad de Tucumán. No encontraba, pero iba a la biblioteca, ¿no? Digo, y hay archivos en las universidades, hay un montón de archivos en las universidades, ¿no? Está el archivo de la mesa de entradas y despachos, está el archivo del área de alumnos, está el archivo, digo, hay varios archivos, porque ni siquiera están centralizados. Entonces, dependiendo el que uno busque, es muy probable que encuentre el archivo que lo contiene, ¿sí? Pero hay que cambiar las formas de buscar, no es buscar en una biblioteca, ¿sí? Y a veces los archivos no están preparados para atender público. No quiere decir que no lo atiendan, digo, se atiende en general, los archivistas y los bibliotecarios atendemos a toda la gente que se acerque a consultar. Pero bueno, eso como una estrategia general, sobre todo ustedes que estudian comunicación y periodismo y demás, eso es una herramienta que tienen que poder disponibilizar, digamos, el aprendizaje de cómo buscar en archivos, ¿sí? Más allá después de todas estas otras colecciones que ya tienen un proceso de puesta en valor y de difusión, quizás. Sí, eso me parece que es importante. No, y hay algo que es súper importante. Ustedes como investigadores están investigando para algo, un paper, sea, ¿qué va a ser un archivo en algún momento? Tienen que pensar en eso como un futuro archivo, para que sea claro para ustedes, para que sea claro para los que archiven ese documento en algún momento. Eso me parece que nosotros somos continuamente productores de archivos. Continuamente producimos archivos y ustedes en comunicación, nosotros, ¿a dónde vamos a buscar material de alguna foto? A los diarios que escribieron algún comunicador en algún momento. Entonces ustedes van a ser creadores de archivos. Es importante que se paren desde ese lugar también. ¿Ya? No, yo por ahí agregaría lo que dijeron ellas, esto que tiene que ver, me repito, pero es imprescindible tenerlo en cuenta, que cuando estamos trabajando, ya sea consultando un archivo con un objetivo determinado, o cuando estamos produciendo un archivo, porque a veces hay una selección de materiales, objetos, cosas que provienen de distintos lugares distintos, estamos produciendo otro archivo que tiene otro discurso. La modificación de la ubicación de cada uno de los ítems que nosotros tenemos en cuenta produce un discurso distinto, y esto nosotros siempre tenemos que saberlo, porque nosotros, ustedes que hacen comunicación, bueno, en realidad todos hacemos comunicación, nos estamos comunicando de hecho acá, ahora en este momento y todos los demás momentos también, inclusive cuando no hablamos, pero tenemos que tener conciencia de esto, porque a veces se les da valor a la cuestión estética y lo selecciono sobre la base de esto, y a lo mejor el discurso es otro, y no digo más o menos valioso, es otro y es más adecuado a lo que quisiéramos decir si seleccionamos otros materiales. Estoy hablando particularmente de imagen, y sí, en este momento estoy hablando del discurso que tiene que ver con imagen, porque es lo que trabajamos nosotras. Pero yo creo que esto es aplicable a cualquier tipo de archivo que ustedes accedan. Y por otro lado, que la construcción de la memoria tiene que ser dinámica, permanente, intra e intergeneracional, y que esta transmisión cultural que se produce en el momento que ustedes acceden a un archivo que fue construido con antelación, digo, esto es un punto que genera conciencia social y genera conciencia de pertenencia a la misma comunidad que hizo aquel archivo, con el cual podemos discutir o no, puede haber tensiones, puede haber discrepancias, lo que quieran, pero por algo lo estamos abordando.
formamos parte de esa comunidad cultural, política, regional, lo que sea. Pueden definirla de varias maneras, pero somos parte. Y eso es importante para saber quiénes somos y para poder pensar un futuro común. Bueno, muchas gracias. A mí me gustaría leer Ay, dale, esto sí, que tiene perdón. que ver con el archivo vecinal. Ay, bueno. Los archivos vecinales son huellas vivas de una historia cotidiana construida desde abajo, desde las voces y miradas de quienes habitaron y habitan la ciudad. Son espacios donde la memoria social se reconstruye desde el relato íntimo, desde la fotografía guardada en un cajón, el programa de mano de un cine barrial, la anécdota transmitida en una sobremesa o la imagen de un edificio que ya no está. Así, desde relatos personales, ese rescate permite redescubrir costumbres, oficios, rincones y vínculos que el crecimiento urbano y el vértigo del presente tienden a ocultar. Esta composición visual que enfatiza el contraste. Pensar el archivo como huella es registrar que cada testimonio tiene un valor sentimental y filosófico. La memoria popular no es solo documento, es afecto, es identidad, es resistencia. Las ciudades, y Avellaneda en particular, se formaron por capas de historia: la llegada de inmigrantes, los modos de habitarla, los clubes, los cines, las fábricas, los mercados, las luchas cotidianas. Aquellos usos y costumbres que aún sobreviven en cada barrio son marcas de estas raíces compartidas. En este caso, funciona como un eje simbólico que ancla, se reconfigura en las distintas coyunturas, adoptando nuevos significados. Por todo ello, se prevé que la catalogación de estos registros contemple no solo su valor estético, sino también su relevancia como testimonio de emociones y de luchas de la comunidad. En este marco se vuelve central que los estados municipales escuchen y dialoguen con esa historia que las vecinas y los vecinos cuentan. De este modo, la construcción del archivo vecinal emerge como una línea de trabajo prioritaria del Archivo Audiovisual Municipal de Avellaneda. La historia de su conformación como órgano de la estructura estatal configura el campo en el que se inscribe el trabajo de estos relatos y documentos y fundamenta asimismo la importancia de compartir esta experiencia. En este sentido, no se trata solo de conservar el pasado, sino de reconocer en él las claves de la identidad. Ello constituye también una forma de construir ciudadanía, porque cada barrio guarda su memoria propia y en su diversidad radica la verdadera historia de la ciudad. Gracias.